Muy buenas tardes, ¿cómo están? Somos los pastores Martínez Ni. Pues estamos muy agradecidos de que Dios nos haya dado este tiempo para poder compartir una enseñanza, algo de lo que hemos aprendido en el andar con el Señor. Y pues es algo que nos ha llamado mucho la atención y que ahora pues se llena nuestro corazón de poder compartir esto con ustedes. Antes que nada, le queremos dar las gracias a los pastores Flores, Armando y Ale, que siempre han sido pues unos padres para nosotros en el ministerio. Les queremos agradecer mucho por este espacio. Y bueno, pues también queremos agradecer en este momento a la Iglesia de Ríos de Agua Viva, que pues son quienes nos están dando el espacio y el tiempo para poder tener esta enseñanza. Les damos muchas gracias. Les mandamos saludos desde Puerta del Cielo, desde la iglesia de Puerta del Cielo en Clavería, que bueno, pues estamos aquí para servirles y para saludarles también en esta tarde. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos un seminario que le estamos llamando Llamados a Libertad. ¿Por qué tiene este nombre? Bueno, tiene este nombre porque nosotros a lo largo del tiempo hemos visto y hemos padecido en algún momento una vida encadenada, una vida en la cual parece que las cosas nunca van a salir bien, parece que cada vez entre más caminamos, llegamos a un lugar más oscuro y nos metemos en un hoyo más profundo. Y esto, bueno, pues ¿por qué es? Nosotros podemos entender que las personas que no conocen del Señor pueden estar repitiendo ciclos, pueden estar hablando siempre de lo mismo, pueden estar recordando todo el tiempo su pasado sin llegar a ningún lado. Pero ¿qué pasa con los que somos hijos de Dios? Con los que nos llamamos a nosotros mismos cristianos. ¿Por qué estamos pasando por la misma situación? Entonces, para eso precisamente es este seminario, para que podamos deshacer esas cadenas, para que esas cadenas sean rotas y para que podamos entrar a una plenitud de vida que es la que el Señor Jesucristo nos ofrece. Él dice que ha venido para darnos vida y además una vida en abundancia. Pues a veces no vemos esa vida en abundancia aún estando en los caminos del Señor. También dice la palabra en Juan 8:32, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Bueno, pues conocemos la verdad, sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros y sin embargo no vemos esa libertad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Es precisamente de lo que trata este seminario y es lo que vamos a tratar de poner delante de ustedes para que lo consideren, siempre tomando en cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios para este tiempo. ¿Por qué razón nos encontramos en esa situación? Porque hay razones espirituales. Lo que está pasando a nuestro alrededor no es por nosotros mismos muchas veces, a veces sí, pero muchas veces no es por nosotros mismos, sino que hay hay situaciones espirituales que no vemos, no comprendemos cabalmente, pero sin embargo están ahí, forman parte de nuestra realidad. Y bueno, vamos a tener una serie de 8 clases, 8 semanas en las cuales nos vamos a estar viendo. Y bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Ahora vamos a dar la introducción y a partir de la próxima semana empezamos con el primer tema. El primer tema se llama Identificando al enemigo. Entonces, a veces caemos en algún problema, resulta que en el trabajo hay una persona que nos cae mal, que nada más nos está incomodando, nos cuesta trabajo convivir con ella. Es más, a lo mejor es nuestro jefe o peor todavía, a lo mejor es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros papás. Y entonces estamos enojados, estamos molestos y empezamos a desear cosas malas para esa persona. Cuidado, porque esas personas no son nuestro enemigo. Nuestro enemigo no se ve, pero sabemos que ahí está y es lo primero que tenemos que hacer, identificar quién o qué
es este enemigo que nos está atormentando? ¿Quién es este enemigo que no nos permite vivir una vida plena, una vida en abundancia, que es lo que Dios quiere para nuestra vida, que tengamos esa vida abundante? Esposa, ¿cuál es el segundo tema? El segundo tema que tenemos, hola, yo soy la esposa. Bueno, el segundo tema que tenemos son las armas espirituales. Y bueno, sabemos que no son carnales, y bueno, no sabemos todas las armas de la armadura de Dios, pero a veces nos olvidamos de su palabra, que su palabra es la que nos da posición. Conociendo nuestra posición y a través de la palabra de Dios tenemos una gran arma. El mismo Jesús fue el que habló la palabra en el momento de que tuvo un ataque del enemigo. También tenemos la autoridad, a la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también la victoria a través de la fe en el Señor. Tenemos también nuestra protección con la sangre preciosa del Señor. Y por último, pues nuestra fuerza que es por medio del Espíritu Santo, una fuerza, la potencia para poder ejercer esa autoridad. Así es que estamos bien armados, pero necesitamos saberlo, necesitamos desmenuzarlo para poderlo tener en nosotros, para que sea vigente en nosotros y que podamos ejercerlo con todo ese poder, esa autoridad de esa palabra fresca que necesitamos. Y lo vamos a adquirir en este seminario que pues les invitamos a que inviten también a las personas que sepan que tienen necesidad de una sanidad interior, de una liberación de muchas cuestiones que nos platicó nuestro esposo. Digo, el mío. Bueno, pues esto que dices es totalmente cierto. Y sí, así es, nuestras armas son espirituales. No es algo que vemos. No vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a conseguir la más grande que tengamos para que podamos ir contra nuestros enemigos y los agarremos a bibliazos. Nuestras armas son espirituales. Porque la batalla es espiritual. Es totalmente cierto. Entonces estamos hablando de que vamos a tener una batalla. ¿Y esta batalla dónde va a ser? Hijo, pues aquí. La batalla está en nuestra mente. Ese es el campo de batalla. ¿Qué es lo que va a encontrar el enemigo cuando se acerque, cuando venga a este campo de batalla? Él va a venir con todo su armamento, con toda su milicia, con todas sus huestes. ¿Y qué va a encontrar? Nos va a encontrar ahí solitos a la mitad de un valle, temblando de miedo, o va a encontrar una ciudad amurallada, va a encontrar una fortaleza que va a decir, ¿sabes qué? Ni te atrevas, porque si vienes vas a salir avergonzado. ¿Qué es lo que va a encontrar en ese campo de batalla? Ese campo de batalla está aquí, está en nuestra mente. ¿Cómo tenemos nuestra mente? Perdón. ¿Cómo tenemos nuestra mente? La tenemos ahí, abandonada, la tenemos vacía, la tenemos pasiva, para que pueda venir y pueda hacer lo que quiera. ¿O nos estamos preparando? Tenemos una mente fuerte, una mente activa, una mente que continuamente está alerta y está haciendo uso de estas armas espirituales para poder enfrentar al enemigo. Dice la palabra que las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros. Más bien la cosa está al revés. El enemigo no va a venir a poner sitio contra nosotros. Nosotros somos los que vamos a ir a poner sitio contra ellos. Y no solamente vamos a poner sitio, tenemos la victoria asegurada. Pero esa victoria, ese campo de batalla, lo tenemos aquí. Para que podamos vencer, primero tenemos que creer que podemos vencer. Porque si salimos a ese campo de batalla con un espíritu de derrota, pues ni para qué empezar la batalla. Mejor tratamos de pasar desapercibidos y que no nos vea.
porque si nos ve nos va a poner una tunda espantosa. Entonces, nuestra mente preparada, nuestra mente lista para lo que venga. Y además de esto, esposa, ¿qué tenemos? Bueno, pues sí, como tú decías ahorita, me acordé de Nehemías, cuando regresaron a construir la muralla, el muro alrededor de Jerusalén. Cómo estaban, cómo tenían que luchar, o sea, con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada para defender a sus familias, para defender sus casas que estaban construyendo. Y qué importante es que nosotros también, en esa cautividad que hemos estado antes de conocer al Señor y aún todavía desconociendo la libertad que tenemos en Cristo Jesús, es como nosotros tenemos que ir armando, construyendo este muro en nuestra mente para que no venga el enemigo que viene con tantas ideas. ¿Se acuerdan de Sanbalat y sus secuaces? ¿Verdad? Cómo venían a decir que no puedes, que no se debe, que quién te dio permiso, que cómo crees. ¿Sí? Así es. Entonces vamos a tener esa libertad a través de restaurar nuestra voluntad, porque hemos crecido y nacido en un lugar donde nosotros no escogimos, con la familia que no escogimos, con el ambiente, con la educación que pues nos dieron, y hemos vivido como vienen las cosas. Y ahora el Señor nos está dando la autoridad y la capacidad a través de la voluntad para que nosotros podamos establecer, organizar, decidir y gobernar nuestra propia vida, nuestra propia mente, y saber discernir qué pensamientos y saber discernir qué cosas son buenas para nuestra vida a través del conocimiento de la palabra de Dios, pero sobre todo ejerciendo nuestra voluntad. El Señor nos ha dado libre albedrío, pero cuando este libre albedrío se une y hace clic con la voluntad de Dios, entonces cosas maravillosas suceden en nuestra vida. Nos ponemos de acuerdo con Él y con el Señor. No hay límites para que nosotros podamos hacer grandes cosas y sobre todo vivir bien, tener paz, estar libres de opresión. Entonces ahí tenemos, nosotros vamos a ejercer, a rescatar, a restablecer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Así es. Ahora me estoy acordando, ahora que lo mencionas, esposa, me estoy acordando. Bueno, pues cuando lleva el Señor, saca de Egipto al pueblo de Israel, van a entrar a la tierra prometida, y entonces se leen una serie de bendiciones y una serie de maldiciones. Y entonces Moisés les pregunta, ¿qué quieren? ¿Quieren la bendición o quieren la maldición? ¿Quieren la vida o quieren la muerte? Yo les recomiendo que escojan la vida, pero la decisión es de ustedes. Y de esa manera el Señor nos habla. Nos dice, yo te doy la bendición y te doy la maldición. ¿Qué escoges? Debemos tener uso de una voluntad firme, una voluntad bien cimentada para poder tomar las decisiones adecuadas. Bueno, también vamos a ver, como parte de esto, híjole, un tema bien apasionante. Por el puro tema ya nos podemos dar idea de cómo está la cosa. Vamos a ver el terreno de las emociones. Y ahí, bueno, habemos algunos que no somos muy emocionales, habemos otros que son muy emocionales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestras emociones? Las emociones no son malas, las emociones las puso Dios en nosotros, porque son importantes. ¿Qué vamos a hacer con esas emociones? Muchas veces somos esclavos de esas emociones. Las emociones nos sobrepasan. Y entonces vivimos encadenados, atados a emociones que muchas veces son perjudiciales para todos. Muchas veces son
pues son ataduras que no nos permiten despegar, que no nos permiten caminar, que no nos permiten andar en lo que queremos hacer, en lo que sabemos que debemos hacer. Las emociones deben estar sometidas a nosotros y no nosotros sometidos a nuestras emociones. Entonces tenemos que conocerlas, tenemos que ver lo bueno, lo malo, y conociéndolas podemos entonces estar en dominio, podemos gobernar esas emociones y podemos avanzar. Tomar lo bueno de las emociones, porque tienen cosas muy buenas, por supuesto, pero no vivir en una esclavitud, no vivir en un yugo de esas emociones que nos pueden llevar a caminos bien difíciles, bien pesados, y que, bueno, van a constituir cargas muy difíciles para que las podamos llevar. Necesitamos manejarlas adecuadamente, necesitamos conocerlas para que entonces esas emociones queden sujetas a nuestra voluntad y podamos entonces disfrutar de nuestras emociones y no sufrir nuestras emociones. ¿Qué más tenemos, esposa? Tenemos, algo impresionante. Vamos a estudiar las raíces. ¿Cuáles son esas raíces que necesitamos arrancar? Esas raíces son la raíz de la rebelión, la raíz del rechazo, la raíz de amargura, la de ocultismo. Estas raíces están ahí, son esas raíces donde se ha afianzado la iniquidad de aún generaciones pasadas, de las cuales nosotros a veces somos inconscientes de ello y que actuamos o reaccionamos ante cualquier estímulo, nos lleva profundamente a esas raíces y nosotros reaccionamos conforme a eso. Y a veces nos sorprendemos y decimos, pero ¿por qué dije eso? ¿O por qué actué de esta manera? ¿Por qué no tengo control sobre esas cosas? Pues es que muchas veces nosotros quitamos, arrancamos, cortamos los síntomas, pero dejamos ahí una raíz. Y es verdaderamente triste porque en los momentos menos adecuados es cuando surge una reacción que viene de atrás. Muchas cuestiones que ni siquiera somos conscientes y que consideramos normales y que no son buenas, ni para nuestra vida ni para nuestros semejantes. Estamos arrastrando un tren terrible de iniquidad y que aún conociendo la palabra de Dios, siendo salvos, podemos nosotros estar haciendo cosas o diciendo cosas o pensando cosas que creemos que no son graves, que no son, que pues así soy. ¿Y qué? Muchas veces pensamos que pues, los demás se tienen que aguantar porque es mi temperamento, pero hay que diferenciar cuando es un temperamento o cuando es una raíz que está siendo alimentada en ese momento y que trae a la luz una actitud que no es buena, ¿sí? Tenemos esas raíces de rebelión, de rechazo, de soberbia, que bueno, esa la tenemos todas ya de por sí, y que podemos conocer sus frutos, ¿verdad? Muchas veces es la misma incredulidad. ¿Cuántas veces la gente está cegada y no puede entender, no puede ver las cosas espirituales porque hay una barrera, hay una opresión que les impide ver, conocer, escuchar la palabra de Dios, reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Dios, como Salvador, la competencia, la falta de perdón. Y vamos a llegar pues también a una raíz que es terrible, terrible, y que le toca decir a nuestros. Sí, esa raíz es la raíz del ocultismo. Nosotros pensamos que nosotros no estamos metidos en eso, pero sin embargo el ocultismo es tan sutil y ha sido nuestro compañero de viaje
durante tanto tiempo que no nos damos cuenta, primero de su existencia y después de la importancia que ha adquirido en la vida de muchos. Y entonces resulta que muchas veces, pues mediante pactos, mediante cosas obscuras, mediante cosas ocultas, de ahí viene la palabra, pues hemos sido a lo mejor entregados desde antes de nacer o cuando éramos unos pequeños. Hemos sido entregados a poderes del oculto. Y eso, pues nos está afectando. Y eso puede estar afectando a nuestros hijos y puede estar afectando a nuestros nietos. Porque muchos de esos tratos, muchas de estas actividades que hacemos inocentemente, pues van a tener su repercusión hasta la tercera y cuarta generación. Si yo soy la generación 1, mis hijos son la 2, mis nietos son la 3 y mis bisnietos van a ser la 4. Pues hasta la 4ª generación va a tener efecto un pacto o una actividad que yo inocentemente, sin saber las consecuencias, me metí. ¿Cuántas veces vemos pues tratos, ofertas, incluso que nos pueden estar haciendo del lado de lo oculto? ¿Cómo qué? ¿A qué me estoy refiriendo? Una limpia, una consulta de las cartas, meternos a jugar Ouija, que nos lean el té, el café, las cartas, el horóscopo. Entonces, de formas muy sutiles, que estamos tan acostumbrados a manejarlas, a tenerlas a nuestro alrededor, no vemos la importancia y sobre todo no vemos las consecuencias que puede tener sobre nuestras vidas, sobre las vidas de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos. No sabemos qué hicieron nuestros padres en ese sentido. Conocemos un poco. ¿Pero qué hicieron nuestros abuelos? Ni idea. ¿Qué hicieron nuestros bisabuelos? Menos todavía. Entonces podemos ver que muchas veces pues vemos un patrón destructivo en un padre. Su hijo lo repite, su nieto lo repite, su bisnieto lo repite, y de ahí volvemos a empezar y otra vez caemos en lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces son raíces de ocultismo. No se trata de ninguna manera de que nos pongamos a escarbar en nuestro pasado o en el pasado de nuestros familiares. No se trata de eso. Si el Espíritu Santo nos lo revela, pues bien. Pero si no, no es necesario. No es necesario. Lo único que tenemos que hacer es romper con cualquier liga que podamos tener en ese sentido. Eso es lo único que tenemos que hacer. Reconocer la importancia para poder romperla. Conocer que existe para que entonces lo podamos romper. Y entonces vamos a ser libres. Así es. Y pues vamos a terminar con este tema precisamente, el de la liberación. Porque la liberación, bueno, pues el Señor nos ha dado esa potestad de hollar serpientes y escorpiones y de liberar a las personas de demonios y todo eso, y ellos pues obedecen porque tenemos la autoridad. Pero ¿qué pasa con esa persona que ha sido libre y que no tiene ya mayor protección? Porque quedó vacío aquello, ese espacio donde estaban habitando, donde estaban llenándose de demonios. ¿Qué pasa? Queda limpio. Pero si no tiene la capacidad de mantener esa libertad, esa liberación, entonces van a venir otros con ese mismo demonio y va a ser peor la situación con esta persona. Así es que es muy importante que nosotros podamos conocer la manera de ser libres
y de mantener esa libertad, ¿sí? ¿Cómo va a ser posible esto? Pues a través de cómo comenzamos esta charla, a través de la verdad. La verdad nos va a hacer libres. Conociendo la verdad, entonces estamos parados sobre una roca firme que nos vamos a mantener en ella para, pues, echar fuera todo lo que venga hacia nuestra vida, no aceptar las ofertas del enemigo, no aceptar las amenazas de los enemigos, sino que vamos a saber tener bien clara cuál es nuestra posición y hay varios grados de libertad que vamos a estudiar, que vamos a conocer para que cada vez vayamos siendo libres, y esto tiene que ser algo constante, que nosotros sepamos que tenemos que estar poniendo atención en estos puntos constantemente, porque en algún momento podemos ser débiles o que se nos olvide cuál es nuestra posición y en ese momento el enemigo puede atacar, ¿verdad? Y pues ahora podemos ser completamente libres a través del conocimiento de todos estos aspectos, ¿sí? Y pues podemos dar testimonio de que a través de este seminario, de este curso que nosotros conocemos muy bien, pues nosotros hemos llegado a entender todas estas situaciones y pues no nada más enojarnos o sentirnos mal, porque ya sabemos identificar de dónde provienen los ataques y de qué manera y cuáles son las estrategias, y sabemos de cuáles son nuestras debilidades o esos aspectos en los que hemos nuestras familiares y todo, por ejemplo, alcoholismo, o sea, ya sabemos cuáles son esos pecados, esas situaciones que han venido de atrás. Entonces nosotros podemos ya poner un alto, podemos ya evitar completamente cualquier situación que venga a nuestra vida, porque lo sabemos, porque ya estamos firmes, conocedores de la palabra de Dios y conocedores de esa verdad que ahora ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo, que ahora nos la transmite, nos las hace conocer para que sepamos enfrentar todas estas situaciones. Y esto nos va a permitir, sobre todo, que pues muchas veces queremos que nuestros pastores o una persona en autoridad ore por nosotros, que se nos sea quitada el espíritu de alcoholismo, el espíritu de lujuria, cuando muchas veces también no sabemos identificar lo que son pecados, lo que son obras de la carne, porque esas no se pueden quitar, esas tienen que morir y tenemos que nosotros hacerlo nosotros mismos. Entonces ahora tenemos que aprender y ser más responsables. Eso es muy importante, ser responsables. No podemos estar pidiendo que Dios nos quite algo que es nuestra responsabilidad hacer. Así es. ¿Okay? Eso es muy importante. Y bueno, ya que lo estás mencionando, nada más un detalle que es muy importante. No se trata de que nosotros nos aprendamos un montón de versículos, que nos aprendamos un montón de argumentos y que nos sepamos de memoria todo este seminario, si no lo ponemos en práctica. El éxito de este seminario va a depender de lo que yo solo ponga en práctica. O sea que vamos a hacer tarea. Nos vamos a llevar tarea para romper todo esto, porque todo esto se rompe, pero se rompe de una manera espiritual y personal, acompañados con lo que el Señor nos dice, acompañados con el Espíritu Santo, lo podemos hacer. Si lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, estamos condenados al fracaso. Por ejemplo, mencionaba la esposa el caso de los alcohólicos anónimos. Bueno, ellos se confiesan, se nombran alcohólicos
a lo largo de toda su vida. Ya no toman, pero siguen siendo alcohólicos. Nosotros no vamos a tener eso. Nosotros vamos a ser libres en el nombre de Jesucristo. Vamos a ser totalmente libres. Y no es de que ya no podamos tomar una copa. Es de que ni siquiera vamos a querer tomar una copa. Que ese es el punto importante. Vamos a ser libres, tan libres que vamos a poder estar enfrente de una situación complicada y ejercitamos nuestra voluntad para decir no, gracias. Esa es la victoria. Sí. Además, otra cosa, ¿no? De que conocemos de la palabra de Dios y tenemos un asentimiento mental, o sea, estamos de acuerdo, razonablemente la razonamos y decimos, no, pues sí, es la verdad, o sea, sí la entiendo, sí es verdad, pero no la ejercemos, no la hacemos, porque muchas veces lo hacemos de una forma externa. O sea, decimos, obedecemos, nos portamos de determinada manera y pues esto se puede aprender. Se pueden aprender las buenas maneras, se puede aprender a comer bien, a hablar bien. Todo eso se puede aprender y podemos hacerlo. Pero ¿qué tanto de eso hay verdaderamente en nuestro corazón? ¿Cuántas veces estamos en un lugar y nos estamos portando de maravilla y tenemos nuestra sonrisa y estamos pensando de lo peor? Estamos pensando y estamos criticando a la persona y estamos con nuestra cara de amabilidad porque no hemos sido verdaderamente transformados en nuestra mente, en nuestro corazón. De nada sirve que seamos cristianos nada más en lo externo y que aprendamos hasta las palabras, gloria a Dios, aleluya, y todas esas cosas, que pues de qué sirve que mantengamos una imagen externa si en realidad estamos como sepulcros blanqueados, que dice el Señor. Entonces, este seminario nos va a servir para que verdaderamente seamos libres, que seamos genuinos, que sea un fruto de la nueva naturaleza, el portarnos bien, el ser amables, el ser amorosos, que sea verdaderamente un fruto y no sea nada más una manera de caerles bien a los demás o que me acepten. Entonces esto es maravilloso porque a ese tipo de libertad nos ha llamado el Señor, en el que sabemos de que tenemos que irnos transformando, limpiando, pero que sea algo genuino. Y estamos en un proceso y vamos de gloria en gloria, vamos a ir viendo cómo vamos a ser transformados. ¿Sí? Nosotros no somos los mismos como cuando nos encontró el Señor. ¿Por qué? Porque hemos tenido todo un proceso de limpieza, todo un proceso de libertad también. Entonces, pues, están invitados, inviten a más gente para que, pues, puedan ser libres. Conocemos a mucha gente que está amargada, mucha gente que tiene rencor, mucha gente que tiene rebeldía por las autoridades. Todo esto tiene una raíz. Y si pueden invitarlos para que puedan conocer la verdad los hará libres. Amén. ¿Tenemos algún comentario, esposa? Acerca de... No, de personas que se hayan comunicado a la página. Pues de mensajes he estado buscando y me dicen hola. Bueno, son saludos y ¿Pero hay alguna los apreciamos pregunta? Mucho. Siéntanse con libertad. Ahorita pues es la introducción, pero a lo largo de los temas, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta que sea específica de algo, con mucho gusto escríbanlo en Face y lo leemos y pues podemos, si podemos, está dentro de nuestra capacidad, podemos darles una respuesta, o si no, bueno, pues lo oramos y el Señor se encargará de resolver esa situación. Saludos a Lupita, saludos a Pili, a Armando, al pastor Armando, la pastora Alejandra, Gracias. Nuestros amados padres espirituales que siempre nos están cuidando muchísimo.
Star, Down, Irene, ¿qué tal Irene? Y pues muchas gracias por haber tomado este tiempo para escuchar una palabra de parte de Dios y pues la introducción pues a algo muy, muy bueno. Ese es el primer paso para que realmente seamos libres. Vamos a ser libres cuando conozcamos la verdad, cuando no podamos ser engañados. Cuando una persona es engañada, cuando es ignorante. Entonces vamos a no ser ignorantes, vamos a estar preparados, vamos a conocer, primero que nada, a nuestro Dios, a nosotros mismos, al enemigo. Y entonces vamos a estar en posibilidades de ser realmente libres, conocer el sentido de la libertad que Dios tiene para nosotros, una libertad plena, una libertad absoluta, no para hacer lo que se me dé la gana. Ser libre es tener la capacidad de hacer lo bueno. Así es. Entonces, vamos a ser libres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser libres. Amén. Bueno, pues les agradecemos mucho su atención, agradecemos mucho que se hayan conectado. Esperamos contar con ustedes y con muchos más. Pasen la voz para que podamos ser muchos y para que podamos tener realmente un fruto bueno, una cosecha abundante de personas que puedan quitarse de encima yugos que han venido arrastrando, han venido cargando durante años, durante generaciones, porque a lo mejor esto lo traen desde sus padres y abuelos. Entonces, vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Les agradecemos mucho, reciban un saludo de parte de la iglesia en Puerta del Cielo y pues estamos para servirles, para los pastores José Antonio y Rocío Martínez. Saludos. Muchas gracias. A Silvi también. Saludos. Por Hasta ahí anda. luego. Hasta luego, Bye. los queremos mucho.